Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a una transmisión más de Los que Trastornan al Mundo. En esta oportunidad estaremos tocando el tema del discipulado para la niñez en condición vulnerable. Hoy estoy acompañada de nuestra hermana Soledad Rosa. Hoy tenemos un programa de lujo porque tenemos a una hermana que ha bendecido vidas, pero que de seguro también va a bendecir nuestras vidas en este tiempo. Y yo quiero presentar a nuestra hermana Soledad. Antes de darle esa oportunidad para que nos salude, quiero presentarles para que ustedes puedan conocer a nuestra hermana en esta oportunidad. Soledad Rosa es chilena, pero en esta oportunidad está viviendo en Florida, Estados Unidos. Es comunicadora de profesión, es misionera. Fue misionera en Chile, España, Brasil y Argentina por 5 años. Y ha trabajado por 11 años en ministerios internacionales de evangelismo y discipulado con niños y jóvenes. Y actualmente es la directora de América Latina del ministerio David Sidwood. Así que nosotros en esta oportunidad estamos siendo bendecidos con nuestra hermana Soledad. Hermana Soledad, bienvenida al programa Los que Trastornan al Mundo. Quiero darle la oportunidad para que usted pueda saludar en esta oportunidad a nuestros hermanos que están viendo y que luego también pues lo van a ver en diferido. Okay. Bueno, gracias. Primero saludar a todos los hermanos que nos están viendo y a los no hermanos, porque muchas veces me he encontrado con que hay personas que me han escrito en interno, me buscan en el Facebook y allí me hablan y son personas que no son cristianos. De hecho, en algunos entrenamientos que hemos hecho en América Latina, en algunos países, ¿no? Entrenamientos con iglesias, ha llegado gente allí que no es cristiana. Entonces siempre digo un saludo a todos los que están viendo, a los que están escuchando, que no solamente son cristianos. Así que agradecida al Señor porque podemos en este día poder hablar, ¿no? De este tema tan importante de la niñez. Y también agradecerle a usted, hermana, por la invitación, a su esposo también. Y bueno, aquí estamos para lo que el Señor quiera. Por sobre todas las cosas, yo tengo una pauta, pero muchas veces me doy cuenta que la pauta a veces se deja de lado porque finalmente somos guiados por un espíritu, ¿no? Y el Espíritu de Dios a veces pasa por sobre nuestras pautas. Así que, bueno, aquí estamos para lo que el Señor quiera hacer en este día y que pueda ministrarnos, enseñarnos también en esta misma conversación, ¿no? Porque yo puedo aprender a través de usted o a través de algunos comentarios que ponen allí. Así que estamos todos para aprender y para ser ministrados por Dios. Así es. Y bueno, así como lo comenta nuestra hermana Soledad, este es un tiempo en el que vamos a compartir un tema muy hermoso, pero es un tema desafiante para la iglesia en el día de hoy. Pero yo quiero invitarle a que en el transcurso de que vamos desarrollando este tema, usted pueda dejar sus comentarios allí en el chat y nosotros vamos a ir leyendo a medida que transcurre el tiempo acá en el programa. Pero si también tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que usted quiera compartir con nosotros, escríbalo también allá. Nosotros vamos a ir respondiendo a medida que pase el programa. Pero en este tiempo, tocando el tema discipulado para la niñez en condición vulnerable. América Latina ha pasado por una situación difícil en los últimos años que ha llevado a la niñez a verse en condición vulnerable. Aún más los que estamos acá en Venezuela también hemos visto o estamos en condiciones vulnerables, incluso hemos visto situaciones, casos en los que la niñez está afrontando una situación difícil, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, por eso es que nosotros queremos tocar este tiempo. Y qué mejor que traer a una hermana experta en este tema para ayudarnos y para bendecirnos. Por eso que, hermana Soledad, quisiera iniciar este tema preguntando ¿cuál es el índice de niñez en condición vulnerable en América Latina? Bueno, yo manejo algunos datos de la UNICEF y de la CEPAL, ¿no? Y
aunque algunos datos son hasta el 2010, hasta el 2016, entonces los porcentajes que yo puedo hablar, quizás con esto de la pandemia se ha acrecentado mucho más. Entonces, pero podríamos hablar de diferentes tópicos que debemos manejar en niñas vulnerables, pero podríamos decir que en América Latina, en cuanto a la violencia, por ejemplo, violencia física, violencia psicológica, por ejemplo, tenemos que el 63% de los niños y niñas menores de 15 años experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar, ya sea psicológica o también física. Ahora, cuando hablamos del 63% de los niños, significa que muchos de esos niños están en nuestras propias familias. Porque a veces vemos como, no, es que la violencia física o psicológica, ¿verdad?, se ve solamente fuera de las familias cristianas, pero no es así, incluye muchas veces lamentablemente a nuestras familias. También dice que 1.1 millones de niñas adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado también violencia sexual o de cualquier otro, ¿verdad?, acto sexual forzado. Entonces tenemos también que 4 de cada 10 niñas entre 15 y 19 años han experimentado también violencia de parte de los novios, de la pareja. Entonces tenemos también que la tasa de homicidios de adolescentes en América Latina es 5 veces más alta que la media global. Entonces, nosotros en América Latina estamos experimentando un nivel de violencia en la cual nosotros no hemos visibilizado hasta el momento. Usualmente uno visibiliza ¿verdad?, su entorno, su familia, su iglesia, pero no sabe lo que pasa más allá de eso, porque los cristianos no nos manejamos en estadísticas. Ese es el problema mayor, ¿no? Dice también que solo 6 de cada 10 niños, dice la UNICEF, niños y niñas, de 3 a 4 años reciben educación en la primera infancia, que es la más importante del niño. También dice que los niños, por ejemplo, de familias más ricas, ¿verdad?, tienen 2.5 veces más probabilidades de asistir a una educación de primera infancia que los niños que vienen de familias más pobres. Y también vemos que ahí tendríamos que hablar de la desigualdad en América Latina, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos un grupito de los más ricos en cada país y tenemos un porcentaje súper grande de los que pertenecemos de clase media hacia abajo. Entonces, también hay que considerar eso. Y por último, también tenemos, 440.000 niños y niñas fueron afectados, por ejemplo, por desastres en el 2019. A eso tienes que sumarle, por ejemplo, los desastres que hubieron entre octubre y noviembre en Centroamérica. Los desastres naturales, por ejemplo, los huracanes que pasaron por allí, dejaron comunidades completas en el suelo. Y hasta el día de hoy, cuando yo hablo con líderes de esas comunidades en Nicaragua, en Guatemala, Honduras, cuando hablo con líderes de esas comunidades, me entero de que la gente todavía no ha podido tener ayuda, por ejemplo, para casa, para vivienda, para salud. Entonces, y ahí están involucrados los niños también. Entonces significa de que en esos sectores, por ejemplo, la población de niños vulnerables subió mucho más y sube cada año, porque Centroamérica tiene huracanes todos los años. Entonces, también pasó el huracán no por Colombia. También tenemos 4 de cada 10 niños de zonas rurales se enfrentan a privaciones vinculadas a condiciones de vivienda. 1 de cada 20 niños y niñas, ¿verdad?, menores de 5 años es dejado solo, imagínense, 1 de cada 20 es dejado solo al cuidado de un niño menor de 10 años. O sea que muchos niños que tienen entre 1 y 5 años se quedan al cuidado de sus hermanos, que muchas veces tienen 8 o 9 años. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, y a eso súmele toda la población migrante, todos los niños, la cantidad de 3.500 o 4.500 niños que cruzan la frontera de México hacia los Estados Unidos solos, sin padres. A eso súmele, por ejemplo, todos los niños de familias migrantes de Venezuela que llegan a otros países de América Latina. Entonces, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención y que fue, por ejemplo, hace 2 meses en Chile, encontraron de casualidad un grupo de estos que usan motos, cuatrimotos en el desierto en Chile. Se les ocurrió cambiar del lugar donde estaban. Estaban siempre, ellos practicaban en un mismo lugar del desierto, pero ese día decidieron practicar en otro lado. Y cuando llegaron a ese otro lado, encontraron muchas familias venezolanas, lamentablemente, y una de ellas una mamá estaba tirada en el suelo con su bebé de 1 año y medio, no tenía nada para comer ni para tomar agua. Entonces,
es lamentable y es triste ver también cómo, y no solamente de Venezuela, llegan personas de Colombia, llegan personas, ¿verdad?, de Centroamérica. Entonces nosotros en estos momentos estamos viviendo el mayor índice de niños vulnerables en América Latina porque se sumaron los niños migrantes. Entonces, o vemos también cómo estos niños, nosotros solamente calculamos de 3.000 a 4.500 niños que cruzan cada día la frontera de México, pero no tenemos los índices en estos momentos de cuántos niños son tomados antes de llegar a la frontera por las tratas de niños o por los narcotraficantes. Entonces, allí tenemos una gran cantidad de niños de 5, 6, 7 años que muestran testimonios día a día de niños que quedan botados allí en la frontera y que van solos, sin sus familias. Entonces, hoy en día nosotros tenemos el mayor índice de niños vulnerables en América Latina más que nunca. Y a eso súmele todo lo que es la pandemia y todos los niños que hoy en día pasan a ser niños vulnerables porque han perdido padre, a una madre, ¿verdad? Los padres han perdido los trabajos y los niños no tienen para comer. Entonces, a eso sumémosle la pandemia. Sí, quería preguntar, ya ha nombrado algunos, pero ¿a qué nosotros le podemos llamar condición vulnerable? Porque muchas veces los niños están en condición vulnerable y nosotros no nos estamos dando cuenta o simplemente lo vemos como la normalidad, pero están en esa condición. Claro, ya sé que se llama... Que ya sé que has ido nombrando algunas, pero vamos a definirlas y a enumerarlas. Claro, lo que pasa es que un niño en riesgo se define a un niño que ha sufrido algún trauma. Y ese trauma puede haber sido por un duelo, la pérdida de sus padres, desastres naturales, falta de comida, falta de educación. Entonces, por eso que cuando hablamos de niños vulnerables, hablamos de niños que han sido afectados por algún trauma debido a estas situaciones que tienen que ver con familia, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación. Uy, sí. Y muchas de esas nosotros las tenemos acá en nuestro país. Y más ahorita con esta situación de la migración ha aumentado muchísimo más en nuestro país con el hecho de que muchos padres se han ido y han dejado a sus hijos al cuidado de algún tío, algún familiar que muchas veces no va a prestar el mismo cuidado que puede prestar un papá o una mamá en este caso. Ahora bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de duelo, el concepto de duelo se ha cambiado en los últimos años porque, por ejemplo, duelo sería que un padre murió. Pero muchos niños, no solo Venezuela, sino niños, por ejemplo, de Centroamérica, porque Venezuela es hace algunos años atrás, pero mucho antes que Venezuela, Centroamérica, muchos padres tenían que emigrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Emigrar porque tenían que ir a trabajar y enviar dinero. Entonces los niños, muchos de ellos no veían nunca más a uno de los padres. Y muchas veces yo conocía a chicas que ya estaban grandes, que tenían más de 20 años y decían que su mamá vino a trabajar acá y que vino a ver a la mamá por primera vez, ni la recordaba siquiera porque en esos tiempos no había teléfono, la vino a ver cuando tenía 16 años. Y eso afectó mucho, eso le produjo un trauma a ella, ¿me entiendes? Que hoy en día ella ha tenido que solucionar, pero es algo que se ve, ¿no? Sí, la condición de los niños en la actualidad ha crecido muchísimo, el índice de la vulnerabilidad y que nosotros no podemos pasar por alto eso. Pero, hermana Soledad, ¿cuáles pueden ser algunas de las causas que influyen en esta condición? Bueno, dijimos que una de las causas no era, bueno, por ejemplo, podría ser la pobreza. La pobreza que se ha dado no solamente porque vive en un lugar que es pobre o siempre ha sido una familia pobre, la pobreza que, por ejemplo, muchos niños, sus familias han pasado de ser clase media a ser clase baja. Pasaron de tener, por ejemplo, en Chile han mostrado casos donde habían personas que ganaban, no sé, $3,000, $4,000 los padres cada uno y tenían tremendo auto y tenían un montón de cosas y hoy en día no tienen ni para comer. Entonces, la pobreza, por esto de la pandemia, entonces porque muchos perdieron el trabajo. Entonces tenemos, por ejemplo, la pobreza, pero la pobreza conlleva ¿qué? Conlleva, por ejemplo, los problemas de la educación, que no pueden tener acceso, ¿verdad?, a la educación. Puede ser también no tienen acceso a servicios básicos.
Muchas familias, por ejemplo, Chile casi no tenía campamentos. Y hoy en día tiene muchos campamentos porque mucha gente que trabajaba y tenía su casa y rentaba, ya no puede rentar y se ha tenido que ir a vivir a la calle. Entonces, y eso lo vemos en un país que por lo menos se suponía que tenía recursos. Entonces, imagínense lo que le queda a los otros países que no tienen los recursos que tenía Chile hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Porque ahora ya no lo tienen tanto. Por ejemplo, esto mismo cuando hablamos de pobreza, podemos hablar de educación, podemos hablar de no tienen acceso, por ejemplo, los padres a vivienda o los niños a buenas viviendas. Por ejemplo, también la migración también que tiene que ver, ¿verdad? Alimentación, la migración, otros factores, por ejemplo, que influyen los desastres naturales que yo decía anteriormente. Por ejemplo, ¿ves? También puede ser, por ejemplo, los planes de gobierno. Nosotros como iglesia nunca nos metemos en política, decimos, pero política no significa pertenecer a un partido político, ¿me entiendes? Entonces, pero no, como no nos metemos en política, no tenemos idea cuáles son las políticas o los derechos de la niñez en cada país. Y la iglesia debería conocerlo para defender a sus niños. Entonces, uno de los factores que influyen, por ejemplo, es cuando el gobierno invisibiliza al niño como sujeto de derecho. Entonces, ¿el niño tiene derecho a qué? El niño tiene derecho a tener una familia. El niño tiene derecho a tener educación. El niño tiene derecho a tener salud. Entonces, por ejemplo, no sé si se hace allí en Venezuela, pero, por ejemplo, en Chile, desde hace unos años atrás, por ejemplo, si la madre recibe un bono del gobierno, por ejemplo, y el gobierno se da cuenta que el niño no está yendo a la escuela o que el niño no está yendo a sus controles médicos, le quitan el bono. Y otros países también lo hacen. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que visibilizar al niño y tiene que asegurarse que se cumplan los derechos del niño. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando vienen los gobiernos o los que representan al gobierno en cuanto a niñez, por ejemplo, y quitan a un niño de su familia? Porque el niño no está, ¿verdad? No está satisfaciendo los derechos del niño en esa familia, entonces los sacan, se los llevan a un hogar o los meten en otro hogar. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarse cada gobierno de que se cumplan los derechos del niño. El problema es cuando nosotros como iglesia no visibilizamos eso y no defendemos al niño. Entonces, uno de los factores que influyen en nuestras propias iglesias. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en nuestras iglesias vemos niños que andan vestidos con la misma ropa siempre y toda gastada o hedionda? ¿Me entiendes? Porque la madre a lo mejor no tiene un mueble para separar todo y mete todo allí, ropa limpia, sucia, y después se pasa humedad. ¿Y cuántas veces hemos visto en las escuelas? Hemos visto cuando hemos trabajado en escuelas. Hemos visto, por ejemplo, en la iglesia, niños que vienen a un olor a humedad. Entonces, y uno dice, que este niño, la mamá es así. Y no nos preocupamos que se cumplan los derechos del niño. Entonces, la iglesia debe estar más inmersa en eso. ¿Cuáles son los factores entonces? La pobreza que conlleva a problemas de educación, de desnutrición en cuanto a alimentación que decías tú. Pero también tenemos que ver, por ejemplo, que también hay desastres naturales y tenemos también, hay que asegurarnos que los gobiernos, en este caso, por ejemplo, el gobierno local, porque a veces no podemos nosotros ir allá, ¿verdad?, donde está el presidente, pero sí los gobiernos locales. ¿Qué significa eso? Mi distrito, mi territorio, mi villa. O sea, yo tengo que asegurarme de que se estén cumpliendo los derechos de los niños que están en mi iglesia, y los niños que están en mi familia, los que están a mi alrededor. Eso sería un poco lo que influye, ¿no? Claro, y también en medio de todo eso tenemos unos factores de riesgo que representan estos. ¿Cuáles serían esos? Bueno, ahí hablamos nosotros, por ejemplo, hablamos de, le digo enseguida, perdón, para no estar mirando acá. Cuando hablamos, por ejemplo, de los factores, hablamos, por ejemplo, nosotros de la violencia. Hablamos de la violencia psicológica, ¿verdad? ¿Cuáles son las más importantes? Las que siempre vemos al principio, ¿no? Los factores de riesgo. Por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual del niño, que nosotros, no sé cómo dicen en tu país, pero en mi país dicen, hacemos vista gorda. O sea que como que intuimos que algo pasa y miramos para el otro lado, para no involucrarnos, ¿ve? Que como, ¿para qué nos vamos a meter en ese problema? Entonces, pero lamentablemente en las familias hacemos vista gorda porque no queremos tener problemas familiares.
en la iglesia hacemos vista gorda porque, bueno, es un problema de familia, no me corresponde a mí. Pero entonces yo estoy viendo eso, estoy haciendo que esos factores vayan creciendo más y yo no hago nada, no hablo. Entonces tenemos también, por ejemplo, no solamente eso, tenemos, por ejemplo, lo que es la falta de oportunidades. Esto es algo súper importante porque cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la falta de oportunidades a la educación, eso es un factor de riesgo, ¿ven? Porque el niño, cuando no tiene acceso a la educación primaria, por ejemplo, cuando hablamos de niños de 3 a 5 años, entonces nosotros aumentamos la posibilidad de riesgo de ese niño. Entonces, también, por ejemplo, una cosa importante, dije la violencia, ¿no? Física, psicológica, ¿Verdad? sexual, Ajá. dije oportunidades de aprendizaje, el acceso a la educación y asegurarnos de que el niño tenga una educación primaria, que es una de las cosas más importantes en un niño, ¿no? Porque eso es lo que va a construir al niño o al adulto que va a ser a futuro. Y número 3, uno de los factores que influyen son las redes de apoyo. Cuando hablamos de redes de apoyo, nosotros hablamos, por ejemplo, de familia, hablamos de amigos, hablamos de comunidades y hablamos de iglesia. Entonces, pero la iglesia muy pocas veces es parte de la red de apoyo de un niño. Por lo que yo decía recién, vemos que a este niño llega con moretones, le pegan, qué mala madre, y luego miramos hacia otro lado. Entonces el niño no tiene una red de apoyo. No tiene en quién, como dice la palabra, no apoyarse, ¿me entiende? Entonces, ¿qué hace? Hace que el niño siga siendo un niño vulnerable o que vaya creciendo la vulnerabilidad del niño porque no tiene ni familia que lo defienda, no tiene amigos que lo defiendan, no tiene comunidad que venga a luchar por él y no tiene iglesia que luche por él tampoco. Entonces, esos factores hacen que vaya creciendo la vulnerabilidad del niño. Por eso es que es tan importante que la iglesia toque estos temas y que comience a involucrarse en esto. Porque si no, nosotros, una cosa es decir, no, yo no estoy involucrada en esto, pero bueno, el Señor hará. No es que el Señor hará, ¿entiendes? Porque si yo no soy parte de la red de apoyo de ese niño, estoy contribuyendo a la vulnerabilidad del niño. Entonces, cuando me doy cuenta, ¿no? Cuando no me doy cuenta está bien, pero si yo me doy cuenta que puedo hacer algo y no lo hago, entonces, ¿qué estoy haciendo? Con mi silencio, Apoyando. apoyando la Apoyo. vulnerabilidad. Claro. Exacto. Y no se ofrece ninguna ayuda para estos niños No. que en medio de su silencio están gritando, ayúdame. Ahora Así, bien, es verdad. estamos siendo llamados y desafiados en este tiempo a poder levantar nuestra voz Como iglesia. iglesia, como hermanos en la fe, a poder ayudar a los niños porque no estamos solos. Vengan, en cualquier momento a nuestro alrededor siempre vamos a tener a un niño y no es que todos están en condición vulnerable, pero es poder nosotros abrir nuestros ojos y poder observar a la niñez que nos rodea para poder ofrecer una ayuda oportuna. Es por eso que en este tiempo nosotros tenemos que levantar nuestra voz, pero también el ofrecer una ayuda. Por lo tanto, ¿por qué nosotros, hermana Soledad, debemos disipular a la niñez en esta condición de vulnerabilidad? Ya lo hemos tocado, pero Sí, vamos a profundizar un poco más. sí, bueno, yo pienso que, bueno, digo yo pienso, porque verdad pueden haber profesionales del área como psicólogos allí escuchando, entonces no quiero que piensen que yo me creo la profesional, ¿no? Yo hablo desde mi práctica, ¿no? De lo que yo tengo 25 años en el ministerio, entonces de lo que yo he visto y cuando me ha tocado pastorear jóvenes. Bueno, yo pienso que primero porque necesitan sanidad urgentemente. Son niños que necesitan sanidad. Entonces es muy fácil levantar nuestras manos en las iglesias y decir, Señor, no sé, hay un corito que dice que el Espíritu de Dios está en este lugar para sanar, para liberar, y todos lloramos con las manos arriba, pero nadie es las manos de Dios, ¿verdad? Como para ir y ayudar para que sea sanado con este Espíritu de Dios a través mío, sea sanado y liberado el niño. Entonces, porque pensamos que el Señor viene aquí cantamos y pensamos, cantamos, el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para sanar,
está aquí para liberar. Entonces, ¿pero a quiénes? A todos, pero mayormente a quiénes. ¿Por quién está llorando el corazón de Dios? Por los niños, porque no han sido visibilizados por la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos que un hermano está mal, ahí vamos, le ministramos, oramos por él, vamos a visitarle, pero cuando ni siquiera nos enteramos que un niño está mal en la iglesia. Y si un niño está mal, decimos, bueno, el papá tiene que hacerse cargo. Y a veces no es tan así, porque el papá es parte del problema muchas veces. O a veces, ¿verdad? Porque el niño es violentado. Pero también a veces a lo mejor la madre no está violentando al niño y el niño está en una situación de vulnerabilidad, pero necesita la red de apoyo. Y no tiene amigos, no conoce vecinos, tiene solo a la iglesia. Y la iglesia no es su red de apoyo. Ese es el problema mayor. Entonces yo creo que primero es porque los niños necesitan sanidad urgentemente y liberación, ¿verdad? Claro. Y necesitan ser restaurados, porque ¿a qué fuimos llamados nosotros? Al ministerio de la reconciliación. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y quién necesita ser reconciliado? No, los adultos solamente. ¿No? Entonces, nosotros fuimos llamados al ministerio de la reconciliación para todo aquel que lo necesite. El niño necesita, ¿verdad?, tener una relación personal con Dios, pero ¿cómo un niño que ha sido violentado va a creer en Dios? Solo porque yo le digo que crea. Entonces, primero yo creo que debemos discipular a la niñez porque son una generación que necesita urgentemente, como nunca antes, ser sanada, ser liberada, conocer a un Dios personal. Segundo, es porque ellos necesitan crear lazos. Y esos lazos los tienen que crear con nosotros. Muchas veces a lo mejor no tienen a sus padres porque los padres corren mucho, trabajan, hacen muchas cosas, pero aquí están los que trabajan en las escuelas bíblicas, los que trabajan en las escuelas dominicales, ¿verdad? En la iglesia infantil, en el departamento de niñez. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que estos maestros que Dios ha llamado con un corazón de servicio digan, Señor, heme aquí, yo quiero ir y quiero ser tus manos, quiero abrazar como tú abrazarías a este niño, ¿no? Entonces, necesitamos que los maestros, ¿verdad?, comiencen a tener una relación y a crear lazos con los niños. No que vayan a hacer la escuelita dominical y le enseñen a los niños a dibujar solamente o historias bíblicas. Haga todo eso, pero también necesita tener una relación porque el niño de hoy es relacional. Entonces, especialmente el niño vulnerable. Y tenemos también, ¿por qué debemos discipular a la niñez? Hablamos mucho hace un rato acerca de la educación primaria, de la infancia, ¿no? Entonces, también debemos recordar que si nosotros nos preocupamos en discipular a los niños adolescentes, solamente a los jóvenes, estamos mal, porque nosotros debemos preocuparnos en la primera infancia, los niños de 3 a 5 años hacia arriba, porque cuando hablamos de infancia, estamos hablando de construcción. Estamos hablando, ¿verdad?, de construcción de emociones, construcción de ideas, qué es lo que el niño piensa acerca de la vida, qué es lo que piensa acerca del futuro. Y un niño vulnerable, su idea... Es un adulto. Es un adulto. Entonces, de lo que es Dios, de lo que... Que en la adultez va a ser un niño también, un adulto igual. Claro. Así entonces, vulnerable, con problemas, maltrato y probablemente maltratador también. Si recibió maltrato, entonces, probablemente lo hará. Claro, entonces, además que nosotros necesitamos discipular en la edad temprana para moldear al niño. Y no estoy hablando de moldearlo como de lavarle el cerebro para que sea cristiano. Estoy hablando de que sea moldeado, ¿verdad?, en cuanto a lo que es su infancia y lo que va haciendo en cada etapa. Entonces, para eso, el niño muchas veces se salta varias etapas. El niño vulnerable se tiene que saltar automáticamente varias etapas. Decíamos allí, ¿verdad?, que uno de cada 20 niños, de menores de 5 años, es cuidado por su hermano de menos de 10 años. Entonces, significa de que muchos niños ya dejaron de ser niños y tienen 8 años y están cuidando a sus hermanos. Entonces, ¿por qué debemos discipular, verdad? Primero, porque los niños, esta generación necesita sanidad y liberación y el Espíritu Santo está allí para hacer la obra, pero necesita a una generación de maestros que lo hagan con un corazón de servicio y que quieran tener una relación con estos niños, porque sin relación no sirve. No, si usted no crea lazos con el niño en situación de vulnerabilidad, no existe el discipulado. Entonces, y por último, y el más importante, es porque es un mandato.
¿Ok? Entonces, es un mandato. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo algunos versículos bíblicos que dicen, a mí este versículo bíblico me encanta porque dice defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, dice, en Salmos 82:3. Entonces, nosotros pensamos que defender al débil y al huérfano. El débil muchas veces es un niño vulnerable, es un niño en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿pero qué dice aquí? Dice defender al débil, pero dice también hacerle justicia. Entonces, pero nosotros muchas veces pensamos que defender es a lo mejor defenderle de otras personas, o a lo mejor no, vamos a defenderlo de su familia y le vamos a decir a la familia que no haga esto por el niño. Sí, pero dice hazle justicia. Pero ¿cómo le voy a hacer justicia? Y volvemos otra vez, los derechos del niño. El niño tiene derecho a tener una familia, el niño tiene derecho a alimentarse, el niño tiene derecho a una educación. Entonces, nosotros podríamos hacerle justicia averiguando en los gobiernos locales, nosotros como iglesia haciendo algo también por estos niños, teniendo un ministerio especial para los niños vulnerados. Entonces, hay muchos versículos, hay más de 40 versículos que hablan, por ejemplo, del huérfano en la Biblia. Entonces, tenemos, por ejemplo, otra importante y que me gusta mucho cuando dice la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios es esta. ¿Cuál es la religión? Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Entonces dice, y guardarse obviamente sin mancha del mundo. Eso nos dice Deuteronomio, Santiago, capítulo 1:27. Claro. Entonces, es un mandato de Dios. No podemos, como decimos en mi país, hacer vista gorda, o sea, mirar hacia el otro lado cuando vemos, porque no nos queremos involucrar en los problemas de esta familia. Yo he visto lamentablemente en iglesias que por no preocuparnos en los problemas de la familia, hemos tenido después a personas adultas que a mí me han dicho llorando que fueron abusados por años, abusados sexualmente por años, y que ellos trataron de decir, pero no pudieron y nadie los escuchó. Entonces, no le creen. No le creen. Entonces, ¿por qué debemos entonces discipular? Primero porque, el primero para mí es el más importante, es mandato de Dios, le gusta o no. Exacto. La Biblia lo dice, es mandato de Dios, dice defender al débil, ¿verdad? Y al huérfano y hacerle justicia al afligido y al menesteroso. Entonces, y la religión dice, pura y sin mácula, pues visitar a los huérfanos y a las viudas. Esa es la verdadera religión. Entonces, creo que es importante porque el mandato de Dios es importante porque ellos necesitan ser sanados, liberados, y el Espíritu Santo está allí, Dios está dispuesto a hacer la obra, pero necesitan personas que vayan y creen un lazo con el niño, ¿verdad? Y por último, como dije también, porque el niño necesita también en la infancia especialmente ayuda, porque está la construcción de emociones y de ideas, que es lo que el niño va a hacer en el futuro. Entonces, por eso es tan importante discipular, especialmente cuando están en la primera infancia, ¿no? De 3 a 5 o en la infancia ya de 6 hacia arriba. Claro, y me gusta mucho lo que has comentado, hermana Soledad, porque muchísimas veces dentro de la iglesia sucede que no establecemos relación con los niños, no estamos para escuchar, sino simplemente si estamos en una escuela dominical o en una actividad, escuela bíblica, vacaciones o alguna actividad de los niños, nosotros simplemente nos enfocamos solamente en el canto, la clase, y aprendieron lo que dimos hoy, qué bueno, pero y ya, y chao, y nos vemos. Pero no se establece esa relación que es tan importante, porque muchas veces el niño puede que no quiera hablar lo que ha visto o lo que le ha pasado en el hogar, pero por el tiempo que lleve relacionándose con su maestra, con alguien dentro de la iglesia, le permite establecer esa confianza en el cual él pueda decir, necesito esta ayuda. Claro, y también debemos ser un poco menos evangélico tradicional, a la antigua, como digo yo por broma, ¿no? Porque yo también soy de la antigua, yo crecí en la iglesia, pero porque muchas veces queremos evangelizar al niño sin primero tener una relación, crear un lazo con el niño. Entonces, ¿yo cómo voy a discipular a un niño que ha sufrido tanto y le voy a decir, no te preocupes, porque mira, Dios proveerá, Dios es el que provee, y el niño en la mañana no tuvo para comer? Entonces, el niño tiene dos opciones: o pensar que Dios no existe y la hermana le está mintiendo, o simplemente pensar, como yo escuché en una ocasión a un niño decir,
no creo en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? Dice, porque si yo creo me duele más. ¿Cómo es eso? Dice, sí, es que si yo creo en Dios, entonces me duele más porque significa de que Él no pensó en mí. No pensó en mí y no pensó que yo quería una familia. Entonces debemos tener mucho cuidado porque a veces llegamos y le predicamos y le damos una palabra, ¿verdad? Y la Biblia dice y cree en esto. Pero el niño no tuvo para comer, o el niño está siendo violentado, o el niño está abusado, está siendo abusado de años, y yo le voy a decir, mira, Dios te ama, Dios te cuida. Y el niño va a decir, ¿y dónde está Dios si yo, mira todo lo que he pasado? Entonces, debemos tener cuidado también de cómo discipular al niño. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en David Cook de discipulado, hablamos de el desarrollo espiritual, ¿no? De donde nosotros le hablamos al niño de quién es Dios, ¿verdad? Y cómo es el proceso de convertirse a la imagen de Dios. Pero también nuestras clases tienen que ver con desarrollo del carácter, herramientas que le podemos dar al niño para que el niño fortalezca su carácter en medio de las circunstancias. Pero también hablamos de habilidades para la vida, que cómo el niño puede desarrollar habilidades para poder sobrellevar la vida que está teniendo en este momento. Entonces yo no puedo llegar y tirarme encima del niño a predicarle lo que es el desarrollo espiritual. Tú serás a la imagen de Dios. Y el niño no tiene para comer, pues el niño no anda con sus zapatos rotos, pasa frío, duerme en la misma cama con 3 hermanos. Entonces, ¿por qué él me va a creer que Dios provee? Entonces, al menos, ¿verdad? Que uno comience, a mí me ha tocado comenzar con niños en situación vulnerable, comenzar una relación con ellos y no me han dejado hablarle de Dios hasta 6 meses después. Otro 8 meses después recién le pregunté, ¿y podría orar por ti para que Él se te revele y tú sepas si es verdad? Y me dijo que sí, pero 8 meses después. Entonces, no es fácil discipular a un niño en situación vulnerable porque algunos quizás no están tan heridos y el Espíritu Santo actúa y el niño inmediatamente, ¿verdad? Se deja moldear, empieza a entender todo, pero hay niños que mientras el dolor es más grande, el estado de vulnerabilidad es más grande, más amplio, ¿verdad? El niño ha sufrido más, es mucho más difícil creer en Dios. No basta con que yo le regalo un librillo de la historia de Jesús como tenemos nosotros y oro por él y digo, listo, el niño aceptó al Señor. El niño me recibió el librillo, pero no significa que va a creer en Dios porque él la está pasando mal. O como me dijo este niño, ¿verdad? No, yo no creo. ¿Y por qué no crees? Y dijo, es que prefiero no creer, porque si cree me duele más. Entonces, eso es triste. Cuando un niño dice eso, allí yo me di cuenta que un niño en riesgo, en situación de vulnerabilidad, no es fácil trabajar con él porque no podemos ir como, no sé, pues yo crecí en una iglesia que hacíamos puntos de predicación en las calles, entonces yo crecí predicando en las calles. Y me acuerdo que yo tenía 12 años, 13 años y predicábamos en las calles, tocábamos alabanza y veíamos gente, íbamos y le predicábamos y la persona inmediatamente aceptaba al Señor, pues hasta niños. Y en la misma noche venían a la iglesia. Hoy en día no es así, es mucho más difícil porque esta generación ha sufrido mucho. Entonces le es mucho más difícil creer en Dios. El sufrimiento ha crecido y también ha crecido la incredulidad. Le cuesta creer que existe un Dios que le puede ofrecer ayuda, o que muchas veces ellos piden ayuda y no ven la ayuda de inmediato y dicen, Dios no me oye, Dios no me ayuda, Dios no me está ayudando ni solucionando un problema. Ahora bien, ¿qué cosas necesita la iglesia conocer antes de iniciar este discipulado o un discipulado con la niñez en esta condición? Bueno, la iglesia puede, conocer en realidad qué es un estado vulnerable de un niño. Yo creo que la iglesia siempre lo ha conocido. Siempre hemos tenido niños a lo mejor que vienen en estado de vulnerabilidad en nuestra iglesia, aunque ahora es mayor, porque en mis tiempos no había casi nadie que fuera madre soltera ni que fuera separado de mi iglesia. Hoy en día, muchas iglesias, el 50% de las familias son monoparentales, tienen la madre soltera que viene con el niño, la abuela que trae al niño porque la mamá trabaja, los padres separados, entonces hoy en día... Y la migración. Claro, y por la migración, pero también porque hoy en día la generación cambió, las familias cambiaron, exacto, las iglesias cambiaron.
Entonces, cuando en una oportunidad, por ejemplo, estaba en una iglesia y un pastor dice algo que sí que está correcto, dice, bueno, porque la familia es un padre, una madre y un hijo. Y después yo entré a una clase y el niño estaba así pensando, un niño como de 8 años, y me pregunta, ¿qué piensa usted que dice el pastor que lo de la familia? Ni siquiera me recordaba, le pregunto qué cosa, y dice, eso de que un padre, una madre y un hijo, un hombre y una mujer, un padre y una madre. Y yo le digo, ah, bueno, sí, está bien. Y el niño dice, pero entonces yo no tengo familia, porque yo tengo mamá nomás. Entonces, ¿me entiendes, pastor? Estaba bien lo que dijo, pero el asunto es que hay niños escuchando que no tienen o papá o no tienen mamá, entonces se quedan pensando, analizando, ¿eh? Porque el niño razona. Entonces, él en Exacto. su razonamiento pensó, ah, entonces yo no tengo familia, tengo mamá nomás. Entonces me preguntó inocentemente quién estaba yo, porque él estaba pensando por qué no tenía familia. Y el pastor no estaba mal tampoco. Lo que pasa es que la situación era diferente y debemos también nosotros pensar como razona el niño, Exacto. pensar como pensaría el niño, y eso nos cuesta como iglesia todavía. Y Sí, yo bueno, creo que sí. no, No. Bueno, y como tú decías, disculpa, que por ejemplo, ¿qué cosas necesitamos antes de iniciar el discipulado? La iglesia sabe lo que es la vulnerabilidad de un niño, que es un niño que a lo mejor ha tenido la pérdida, ¿verdad? Porque es un niño que está expuesto a un trauma que puede ser una pérdida, que puede ser la desnutrición, la falta de educación, la falta de comida, qué sé yo, o porque está siendo violentado en la casa. Pero la iglesia eso lo ve, eso lo está viendo, que todos en la iglesia sabemos qué le pasa al otro, ¿eh? Muchas veces no para ayudar, a veces para chismosear, ¿no? Nosotros queremos saber qué le pasa al otro. Entonces, pero sabemos, en general sabemos, y obviamente, como hay muchos hermanos también que son de oración, ellos sí lo hacen para orar, ¿no? Entonces, pero también la iglesia, por ejemplo, debe tomar una decisión de qué va a hacer frente a estos niños vulnerables de su iglesia, pero también a los de su comunidad. Porque la iglesia siempre sabe que al lado del templo, ¿quién vive? Al frente del templo, ¿quién vive? Al otro lado, ¿quién vive? ¿No? Entonces, la iglesia sabe, o por ejemplo, la iglesia tiene familias que le cuentan que tienen un primo, que tienen un tío, sabe que también desde esa familia, que no es una familia vulnerable, se extiende familia hacia familias vulnerables. Entonces, pero la iglesia debe tomar una decisión. ¿Va a cumplir el mandato de Dios para hacerse cargo de esto? Porque si los gobiernos, por las leyes que hay, ¿verdad? Por estas leyes de los derechos del niño a nivel internacional, los gobiernos tienen que visibilizar al niño y hacerse cargo para que los niños se le cumplan sus derechos. ¿Qué más la iglesia? ¿Qué más la iglesia? Debemos asegurarnos de que debemos mirar al niño como un sujeto de derecho. Entonces debemos mirar al niño, que el niño tiene derecho a una familia. Ok, no tiene familia, a lo mejor el pobre niño tiene, no sé, la mamá que trabaja, que es madre soltera, lo deja solo todo el día. ¿Por qué otra familia no se encarga de llevárselo? Para que el niño viva la vida en familia con otra familia de la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, o por ejemplo, ¿por qué no puede hacer programas a través de sus departamentos de niñez, programas para los niños de la comunidad? ¿Cuántas iglesias? Allí, a mí me consta que allí en Venezuela lo hacen, y también en otros países de Centroamérica, ¿cuántas iglesias hacen comedores de niños y le dan una taza de lechita, como dicen en algunos países, de lechita calientita, de un chocolate caliente al niño el día sábado en la mañana o el domingo antes de la escuela dominical, y llegan un montón de niños de la comunidad que para muchos de ellos es la única comida del día? Entonces, pero nos conformamos como iglesia en poner la leche caliente allí, que venga el niño, se la tome y ya hice el mandato que Dios dice ahí en la Biblia. Y no es eso, es más allá. Ese es el primer paso, lo está haciendo súper bien la iglesia. Pero ¿cuál es el segundo paso? Discipular a ese niño. ¿Me entiendes? Discipularlo, ¿cómo? No que yo voy a ir a contar la historia bíblica solamente, que obviamente lo tengo que hacer para que el niño conozca a Dios, pero cómo yo le ayudo en las otras áreas de su vida, ¿me entiendes? Para que Dios lo sane, para que Dios lo libere. Entonces, segundo, en la iglesia, o en este caso, a lo mejor el pastor puede entrenar a los que trabajan con niños, ¿verdad?
y preguntarle primero, ¿no? ¿Usted siente un llamado de Dios a servir a esta generación o siente un llamado de Dios a hacer la escuelita bíblica de esta generación? Que son cosas diferentes. No es que a mí me gusta la escuela dominical porque la escuela dominical hace manualidades y yo soy experta en manualidades. Bueno, ese no es el llamado de Dios, ¿no? Sí. No, y quería comentar que muchas veces en la iglesia nosotros pensamos que el niño de hoy tiene la misma capacidad para razonar, para pensar, como el niño de ayer. Aquel niño en que uno estaba hablando, conversando y el niño no entendía nada. Hoy en día no es así. Incluso muchísimas veces sabe mucho más de lo que nosotros pudiésemos saber. Entonces, esa idea de poder transformar y que la iglesia también pueda innovar en su manera de pensar en cuanto a la niñez de hoy. Sí, yo creo que la iglesia tiene las herramientas, porque en la iglesia tenemos hijos de Dios que han conocido el amor de Dios y que solamente necesitan, y hoy más que nunca en nuestras iglesias tenemos profesionales. En mis tiempos no habían profesionales, eran 2 o 3 los que iban a la universidad y el resto estábamos allí. ¿Me entiendes? Yo después pude estudiar muchos años después porque nuestras iglesias antiguamente eran pobres, entonces nuestras familias eran pobres, nosotros no teníamos para estudiar. Entonces, hoy en día vemos que en las iglesias hay muchos profesionales. Entonces, yo creo que la iglesia, Dios le ha dado las herramientas, ¿verdad?, para que se profesionalice esta nueva generación. En la iglesia hay personas que aman al Señor, hay personas que han conocido el amor de Dios y sus vidas se han transformado, Entonces yo creo que la iglesia está preparada, pero solo tiene que tomar una decisión. Solo debe tomar una decisión y ayudar a lo mejor al pastor y decir, pastor, mire, y si organizamos de esta otra manera el departamento de niños, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia está preparada? Porque le entrega leche caliente o a veces un platito ahí en Venezuela, ¿verdad? Un plato de frijol con arroz, que es la única comida para el día del niño. Que el niño no tiene otro plato de comida todo el día en muchos lugares de Venezuela. Entonces, en muchos lugares de Centroamérica también. Entonces, ¿por qué no hacer un poquito más allá, una milla más? Entonces, la iglesia tiene personas que aman al Señor. La iglesia es una iglesia también dadivosa, porque nuestras iglesias se sostienen solas. Entonces, una iglesia que sabe dar al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Yo creo el empujoncito, ¿no? Tiene los profesionales, tiene personas que aman al Señor, pero debemos preguntarnos, a lo mejor los que son pastores, los que son líderes, ¿verdad? Deben conversar con sus líderes de niñez y preguntar quién siente un llamado al servicio. Exacto. No hacia enseñar la palabra de Dios, a enseñar la Biblia, es un llamado a servir a esta nueva generación. Okay. Entonces, cuando yo respondo a un llamado de Dios, no me importa si el pastor me da dinero o no para la leche hoy día. ¿Me entiendes? Si el pastor no me dio porque, no sé, no había dinero o porque priorizó otra cosa, no me enojo con el pastor, simplemente voy y busco en otro lugar la leche. ¿Por qué? Porque yo sentí un llamado de Dios, yo respondí a un llamado de Dios. Entonces, ¿un llamado de Dios a qué? A servir a ese niño. ¿Por qué quiero tener una relación con ese niño? Porque estoy respondiendo a un llamado de Dios al servicio. Entonces, yo creo que la iglesia, ¿qué cosa necesitamos en la iglesia? Simplemente, primero orar, pedir dirección al Señor, luego pararnos y tomar decisiones. Pero decisiones, muchas veces tomamos decisiones basadas en emociones. Entonces, no, debemos tomar decisiones en base a lo que nos dice aquel que nos llamó. ¿Qué dice aquel que nos llamó? Dice que entonces nos preocupemos del huérfano y de la viuda. ¿Qué dice aquel que me llamó y a quien yo amo? Dice que me preocupe y le haga justicia. Le haga justicia a quien, que ese niño necesita tener una familia, ok, no la tiene, entonces hablo con la mamá y hablo con otra familia de la iglesia para que lo cuide al niño. Entonces, pero le tengo que hacer justicia, no decir que pena, no habrá, a lo mejor el gobierno está dando una ayuda, ¿por qué no averigua? Entonces, que está bien que averigüe, pero también yo debo hacer algo, debo hacerme cargo. Entonces, yo creo que la iglesia está preparada y solo debe tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que podría el Señor hacer grandes cosas a través de nosotros en diferentes comunidades. Así es, y en esta oportunidad estamos tocando el tema discipulado para la niñez en condición vulnerable, un tema que desafía, un tema
que nos llama a levantar la voz, un tema que nos llama a poder despertar, a que la iglesia pueda despertar para poder atender a los niños que están dentro de su iglesia, pero también los que están en su entorno. Algo interesante que nos acaba de decir nuestra hermana Soledad es que la iglesia está preparada. La iglesia tiene las herramientas, tiene los recursos, pero lo más importante y que hace falta es que podamos accionar. Yo estoy segura que en la mayoría de las iglesias Dios ya ha llamado a hermanos, pero también a hermanas para poder trabajar con los niños en este tiempo. Pero lo más importante es, amado hermano, es que usted pueda rendirse en las manos del Señor y decirle, heme aquí, yo iré. Ese heme aquí, yo iré va mucho más allá de lo que usted pueda hacer simplemente un día, un domingo, un servicio dominical. Va mucho más allá. Significa entrega, amor y lo más importante, servicio a Dios. Es importante que en este tiempo, si usted está siendo llamado a trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adultos en condición vulnerable, que usted pueda accionar, que usted sea valiente y pueda decirle al Señor, yo iré. Tenemos los métodos, tenemos las herramientas y algo importante que nosotros podemos hacer es que tenemos a Dios. Y Dios es ese que nos puede capacitar para poder dar mucho más de lo que nosotros pudiésemos hacer. Hermana Soledad, tenemos muchos hermanos que han comentado, encantados con el tema. Nos dice por acá, gracias por este espacio. David Ponnes nos dice, gracias por este espacio, un tema muy relevante y pertinente. Es bueno recordar que los niños vulnerables no son solo los que están en condición de calle. Y era algo que muchas veces antes nosotros pensamos, solamente ellos, sino que son aquellos niños que sufren maltratos también dentro del hogar. Por acá nos escribieron, nos dice Nelson Eduardo Flores, saludos Soledad, y también nos dice un joven por acá, creo que era él mismo, dice, yo fui uno de los jóvenes que llegó a la iglesia de Soledad. Recuerdo que me sentó junto a un muchacho que era punky, que también venía llegando a la congregación. Hasta el día de hoy es mi amigo. Qué bendición poder saber que el Señor hace grandes cosas a través de la niñez, ¿verdad? Porque un niño que conoce a Cristo, que nosotros podemos ayudar, que es sano, puede ser un adulto también sano, que sigue creyendo en nuestro Señor Jesucristo, pero que también puede servir a otros. Tenemos otro comentario por acá que nos dice, en muchas iglesias a los niños no los toman en cuenta, ni mucho interés, ya que los niños no hay ganancia, sino pérdida monetaria. Los profesores no tienen muchos recursos. Aquí los pastores tienen que ponerse en su lugar. Yo creo algo interesante en cuanto a lo que nuestra hermana Yolanda del Carmen ha dicho, es que muchas veces, no sé si lo comparte hermana Soledad, es que pensamos que el trabajo con la niñez va a ser un trabajo igual o un servicio igual como con el adulto, que queremos que sea con resultados inmediatos. Pero en lo personal, yo creo que el servicio y la obra que hacemos con los niños es un trabajo que puede ser a corto, mediano o incluso a largo plazo. No sé qué piensa usted, hermana Soledad. Yo creo que el trabajo con niñez es un trabajo a largo plazo, mediano y largo plazo, no es a corto plazo. A veces nosotros, por ejemplo, tomamos a los niños, no sé, a los 8 o 10 años, o a los 5 o 6 años, cuando se le forma al niño, ¿verdad? Cuando el niño está en su construcción de emociones, de ideas, y uno le ministra, le da el amor, y el niño va moldeándose, ¿verdad? Con toda la enseñanza y el amor que uno le da, pero uno no se da cuenta de cómo va a ser el niño de adulto, y si entendió o no entendió, o si mi afecto le llegó o no le llegó, hasta cuando el niño ya está en el coro de jóvenes, cuando está con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos, y uno ni se enteró siquiera. Yo me he enterado de personas que yo trabajé, que tenían 15 años en ese tiempo, y me he enterado
que algo cambió en ellos a los 15 años, pero me he enterado cuando ellos tenían 25. Entonces, por eso yo digo que muchas veces las personas que trabajan con niños se cansan, porque quieren ver, igual que en el adulto, que yo voy un par de veces a visitarlo a la casa, lo ministro, oro por él, el adulto llora, lo visito por el Espíritu Santo, listo, se convirtió. Aunque a veces no se convierte en hermano, pues solamente aceptó al Señor. Decimos, no, se convirtió, listo, ya, y todos glorificamos al Señor. Tantos hermanos se han convertido, nosotros, wow, y todo lo demás. El problema es que los que trabajan con niños ven y ven al niño crecer y crecer y no saben si se convirtió. No saben si se convirtió o no, porque a lo mejor el niño viene a la iglesia, hace todas las tareas bíblicas, pero después se va de la iglesia. Es adolescente y se nos van de las iglesias y ahí nos dimos cuenta que el niño en realidad nunca tuvo un encuentro con el Señor. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces escuchamos, no sé si te ha pasado a ti, que ustedes que son pastores, que muchas veces dicen, no, este adolescente no viene más. ¿Y por qué no viene más? Es que el pastor no hacía actividades buenas. Entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver el pastor? Entonces, no hacía actividades buenas. Ah, ok, entonces porque el pastor no prendió luces, se le fue el adolescente. Entonces, yo creo que sí, el pastor debe a lo mejor hacer otras cosas, ¿verdad? Debe implementar innovar, pero no sin innovar, pero tampoco significa, o sea, si yo estuve a cargo de los niños y el niño nunca conoció al Señor ni tuvo un encuentro con el Señor, no puedo culpar al pastor porque no encendía luces de color en la iglesia cuando el niño era adolescente. Entonces, y tampoco podemos culpar a la hermana de la escuela dominical porque la hermana le dio todo el amor, le dio toda la enseñanza, pero el niño llegaba a la casa y en la casa le pegaban, los papás cristianos le pegaban. Yo he conocido a muchos niños que han crecido en la iglesia y que después no quieren venir más a la iglesia porque son hijos hasta de diáconos de la iglesia, donde los golpearon toda la vida. Entonces, por eso no podemos culpar a nadie, ¿me entiendes? Pero sí debemos asegurarnos de tener una relación con el niño. Entonces, no es fácil. Hay que tomar decisiones porque uno no ve los frutos. El que ve los frutos es el líder de jóvenes. Entonces no te rabia porque tiene un montón de jóvenes y yo tengo pocos niños. Entonces, yo creo que lo ve, el líder de jóvenes lo ve, pero yo creo que es un trabajo que pareciera que es mal pagado. Usualmente a mí me ha tocado muchas veces ministrar a líderes, maestros de niños, llorando muchas veces porque han sido incomprendidos por pastores o por diáconos, ¿verdad? Porque es un ministerio en el cual los pastores no invierten mucho. Como no invierten mucho en la niñez, entonces al final usted tiene un grupo de niños con un montón de maestros heridos. Entonces, y eso se da en todos los países. Yo lo he escuchado en 5 o 6, he escuchado más de 10 países. Yo he estado en toda América Latina y en todas partes cuando me ha tocado ir a dar un entrenamiento ha habido que hacer una administración porque los maestros están mal, están llorando. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hemos esperado en el pastor. Y por eso que es tan importante que yo sienta un llamado de parte de Dios, no del pastor. Yo estuve trabajando con jóvenes por 6 años en mi iglesia, nunca le fui a pedir dinero al pastor o cosas para los jóvenes, nos arreglamos solas, ¿ves? Pero no porque yo no quería o el pastor no me quería dar, simplemente porque yo sentía que Dios me había llamado. Entonces no me importaba si él me daba dinero o no me daba, porque a mí el Señor me había llamado y yo tenía que hacer el trabajo como fuera. Entonces, por eso es que es tan importante que los que trabajamos con niñez, con jóvenes, con adolescentes, nosotros sepamos que tenemos un llamado de parte de Dios y que nosotros hemos respondido a un llamado de Dios, no al llamado del pastor que me llamó porque no había nadie a cargo de los niños, entonces me dijo, hazte cargo tú. O porque yo soy una de las jóvenes de la iglesia que no hacía nada y vino la líder de niños y me dijo, oye, ya que tú no haces nada y te gusta hacer manualidades, ayúdame con los niños. Entonces, por eso es que nosotros vemos muchas veces gente herida, ¿me entiendes? Entonces, es verdad que los pastores se les tiene que encender más la luz, pero también es verdad que nosotros los que hemos estado a cargo de departamentos de niños, de jóvenes o de adolescentes, que entendamos que este es un llamado de parte de Dios. Si yo hubiera creído que el llamado era de parte del pastor, entonces yo no estaría acá y no hubiera cumplido el año pasado 25 años en el ministerio. ¿Me entiendes? Porque nunca he esperado nada de nadie. Yo he esperado siempre de Dios y Dios siempre me ha respondido. Y Dios siempre me ha respaldado. Entonces, yo dependí de quién, del único que te respalda, del que te llamó.
Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Que cambiemos este concepto de que, no, que el pastor me dijo, no, que a mí, al líder de jóvenes le dieron tanto dinero para su actividad, su campaña evangelística, y a mí no me dan ni siquiera para los lápices. Entonces, es algo usual que nosotros escuchamos, ¿no? Entonces, yo creo Así que es. es importante que nosotros entendamos que este es un llamado de parte de Dios. Aunque no estoy diciendo de que los pastores no tienen nada de culpa, no lo sé, cada caso es particular, ¿me entiendes? Pero Ujú. si nosotros entendemos que este llamado es de parte de Dios, yo no voy a esperar nada de nadie, solo el que me llamó. Y el Ujú. que me llamó es fiel y no le debe nada a nadie. Así es. Fíjate que antes de iniciar, yo estaba comentando a la hermana Soledad que yo también atendía a unos niños en la comunidad donde estaba viviendo antes de casarme y siempre muchas personas se me acercaron a mí a decirme, oye, no deberías de trabajar más con esos niños porque eso es pérdida de tiempo, porque el trabajo que tú estás haciendo a los niños a veces ni siquiera lo ponen en práctica. Entonces, oye, siempre llenando mi mente de estas dudas, entonces yo y fui al Señor en oración y le dije, oh Dios, tienes que ayudarme porque ¿qué debo hacer? Entonces, yo pensé automáticamente, Dios trajo a mi memoria a mi familia, algunos tíos, ellos conocieron al Señor en su niñez, en una escuela bíblica de vacaciones, y por mucho tiempo no asistieron a ninguna iglesia, pero ya de adultos, cuando se encontraron, tuvieron un encuentro con el Señor, lo primero que ellos decían es que esa palabra que había sido sembrada en su niñez aún quedaba guardada en su corazón, y eso es lo que los hizo tener ese encuentro con Dios. Entonces yo reconocí y dije automáticamente, el trabajo que yo estoy haciendo no es un trabajo para ver resultados mañana, en un mes o en un año. Probablemente sí me suceda, pero yo entiendo que es un trabajo que va a ser a largo plazo. Es un trabajo que estamos sembrando ahorita, pero que a medida que ellos vayan creciendo, ellos van a ir comprendiendo lo que Dios quiere hacer con ellos y a lo que Dios les ha llamado. Entonces, en este tiempo, mis hermanos, que ustedes están trabajando con los niños y que mucha gente, porque siempre va a llegar, personas que le van a decir a usted, ese trabajo que estás haciendo no es bueno. En esta oportunidad queremos decirle que siga haciéndolo, siga llenándose del Señor para seguir invirtiendo en la niñez, en esa niñez que Dios le ha llamado a usted, que le ha escogido, pero que sin duda también le está preparando para seguir haciéndolo, y hágalo con mucho, pero mucho amor, porque qué triste es, hermana Soledad, y me ha pasado muchas veces que algunos niños vienen heridos del hogar y llegan al salón de clase, de escuela dominical, y cuando la maestra no tiene un llamado, simplemente está allí para cumplir como el espacio, para llenar el espacio, hieren más a los niños. Entonces, no sé si también ha tenido algunas experiencias así, pero es importante el poder estar llamado y a las iglesias, a poder tener en esas escuelas dominicales, en esas clases tan claves, a personas que puedan estar llamados en todas las áreas, poder tener hermanas llamados. Y ya estamos llegando al final de este tiempo, pero no quiero irme, hermana Soledad, sin antes que usted pueda comentarnos cuáles serían los límites a tomar en cuenta durante el desarrollo de un trabajo discipular. ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? Sí, bueno, solo acotar una cosa en lo que dijiste en cuanto a que a veces un niño recuerda una palabra que se le dijo. A veces no solamente es una palabra, es un gesto. Porque mi padre era ateo, mi mamá era de la cristiana fiel. Entonces, y yo llegaba a la iglesia en los tiempos donde todos en la iglesia tenían padre y madre. Todos eran familias bien constituidas. Estaba hablando hace 40 años atrás, 30, 40 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que a mí me impactó? Es el tío de la escuela dominical. No tengo idea lo que me enseñó, no me acuerdo de ninguna de sus clases, solo me acuerdo que él cuando me veía me abrazaba y mientras llegaban los otros niños para sentarse a la clase me tenía abrazada. Es lo único que recuerdo. Y eso fue lo que me impactó a mí, porque yo me sentía sola porque veía que todos los demás muchachos de la iglesia tenían papá y mamá en la iglesia y yo no tenía papá.
Entonces tenía a mi papá y era un buen papá y yo era la mimada de mi papá, pero no era cristiano. Entonces yo venía a la iglesia y me sentía sola. ¿Y qué recuerdo entonces? Al tío de la escuela dominical que me mantenía abrazada mientras, esperaba que los otros niños llegaran. Entonces no es solo una palabra o una historia bíblica que impactó su corazón. Muchas veces el gesto habla mucho más que las palabras que yo podría decirle al niño. Entonces, en el caso mío, fue el gesto de la maestra, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de los límites, también hablaste, por ejemplo, acerca de los métodos. Yo creo, por ejemplo, hablamos de estrategia, ¿verdad? Pero también hablamos de métodos, pero métodos yo considero, antes de pasar a los límites, los métodos para trabajar con los niños, creo que cada niño es diferente. Entonces, no hay un método específico que si me dijeran, hermana, ¿cuál es el método para trabajar con un niño? Por eso es tan importante que yo decida amar y tener una relación con un niño o un adolescente o un joven. ¿Por qué? Porque todos no tienen el mismo método de aprendizaje ¿verdad? Porque, por ejemplo, los psicólogos primero escuchan al niño y luego que lo escuchan definen cómo lo van a atender. Si a través del psicoanálisis o a través del psicoconductual, ¿verdad? Entonces, yo debo escuchar al niño y luego saber cómo tratar al niño. Entonces, ese sería, ¿verdad?, como el método y estrategia. Yo siempre he dicho, primero, el niño necesita sentirse amado. Yo nunca puedo trabajar con un niño en situación de riesgo o vulnerabilidad si primero yo no aplico esta estrategia. Primero, él debe sentirse amado. Y no debo irme encima de él a predicarle la Biblia y la palabra de Dios, porque como dije yo, todos los niños y adolescentes que he trabajado en los últimos 3, 4 años, ellos no quieren que les hable de Dios. Muchos de ellos están enojados con Dios. Entonces, primero necesitamos amarlos. Segundo, necesitamos saber escuchar y no hablar tanto. No, es que el Señor te va a ayudar. No, es que la Biblia dice. Cállese, hermano, cállese y escucha al niño. Entonces, tome la decisión de amar. ¿Usted cree que yo ando por la vida amando a todos los niños vulnerables y a todos los jóvenes y a todos los adolescentes? Yo no soy tan buena persona. Entonces, no soy un ángel de luz ni soy tan buena persona. Yo he tomado la decisión de amar a alguien y trabajar con ese niño vulnerable porque yo he sentido que Dios me llamó y quiero responder al llamado de Dios. Por eso es tan importante sentirse llamado directo de Dios. Entonces, y yo he decidido amar al niño. Esto es como cuando uno dice, perdona a esa persona. No es que no puedo, es que debes tomar la decisión. ¿Ves que siempre decimos eso? Ok, esto es lo mismo. Usted necesita tomar la decisión de amar y Dios va imponiendo el corazón de él en el suyo. Entonces, pero necesita primero accionar. ¿Cómo voy a tomar la decisión de amar a este niño? O amar a los niños vulnerables de mi iglesia o a los de mi comunidad o a los de mi familia. Número 2, debo aprender a escuchar. Número 3, debo aprender de los niños. Si usted cree que yo todo esto que preparo, lo que hablo, es porque lo leí en un libro, no, porque aprendí de los mismos niños. Entonces, aprender de los niños. Luego debo dolerme con ellos y no decirle ya cállese, no llore, déjelo que se duela, déjelo que llore, que se enoje, que hable en contra de Dios, que haga lo que quiera el niño cuando se duela para que pueda él comenzar su proceso de sanidad. Y luego dice, debe reírse con ellos también y después, al final, debe guiarlos en su vida o guiarlos hacia el Señor. Pero primero debe cumplir esas 5 cosas como estrategia, ¿no? Y los límites, creo que lo importante, ¿cuál es el límite? Por eso es tan importante que yo sienta un llamado de parte de Dios y que siempre piense que por muy profesional que yo sea, por mucha experiencia ministerial que yo tenga, por mucho webinar que yo haya dado, yo dependo directamente del Espíritu Santo. Entonces, porque cada niño es diferente, cada adolescente y joven es diferente. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, los límites a tomar en cuenta? El que yo pida dirección de Dios y sepa hasta dónde me encargo yo y hasta dónde se encarga la soberanía de Dios. Desde dónde comienza la soberanía de Dios. Porque yo me puedo desgastar por un muchacho y ¿qué hago? Pierda 9. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no, es que tengo que predicarle, es que necesito que se convierta, es que necesito que el niño haga la oración de fe. No debe hacer eso. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite se lo va a decir el Señor a usted, con cada niño, con cada adolescente, con cada joven, pero usted debe aprender, porque esto se aprende. Yo también me he equivocado muchas veces, pastora. Muchas veces me he equivocado y es probable que me siga equivocando. Pero el límite, ¿cuál es? Que debo yo aprender a escuchar la voz de Dios y a saber hasta dónde me encargo yo
y hasta dónde yo suelto al niño para que venga la soberanía de Dios a actuar en la vida del niño, en los tiempos del niño. Entonces yo creo que eso es lo más importante. La frase sería: yo hago lo humanamente posible y el resto dejo que la soberanía de Dios se encargue. Entonces, Así pero es. no nos desgastemos porque vamos a terminar fuera del ministerio. Le vamos a echar la culpa al pastor, le vamos a echar la culpa a los papás del niño, le vamos a echar la culpa a que el niño está en rebelde, que no me entiende. Entonces, no nos desgastemos. Hagamos lo humanamente posible porque luego viene la soberanía de Dios. Así es. ¿Y cuál es ese desafío que tiene la iglesia en este tiempo, en medio de esta realidad? Creo que es visibilizar a los niños vulnerables de su iglesia, de sus propias familias cristianas, y visibilizar a los niños vulnerables de su comunidad, porque debemos salir de las cuatro paredes de la iglesia, a los niños de su comunidad. Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros preparamos, viene la Navidad, las bolsitas de dulce, los regalos de la y todo, y los niños de la comunidad que no tienen ni siquiera un regalo para Navidad, están ahí mirando que los niños de la iglesia salen con globos, con dulces, con chocolates, helados. Muchas iglesias traen juegos inflables, los ponen afuera de la iglesia y los niños vulnerables alrededor de la iglesia allí mirando. Entonces no podemos hacer eso. ¿Sabe cómo nosotros, cuando hacemos esto como iglesia, en el fondo estamos aumentando la vulnerabilidad del niño? ¿Qué es un niño en riesgo vulnerable? Es cualquier niño, ¿verdad?, que ha sido afectado por alguna situación, ¿verdad? Ya sea de abuso, pero también muchas veces esto que nosotros hacemos es violentar al niño. Cuando nosotros sacamos a los niños de la iglesia con globos, regalos, chocolates, dulce para el Día del Niño, para Navidad, juegos inflables, ¿qué hacemos? Darle una bofetada al niño de la esquina. Entonces el niño mira y ¿qué piensa de Dios? Ah, son los niños cristianos de la iglesia, ellos tienen todo, yo no tengo nada. Entonces, ¿qué hacemos? Violentamos al niño. A lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Y está bien, o sea, el Señor sabe que usted no se dio cuenta, pero ahora usted no haga eso. Entonces, o no puede, por ejemplo, con los niños de su familia, ir a la iglesia, que lleguen todos contentos con el regalo de fin de año, con chocolate, dulce y todo, y llegan a la casa y en el mismo sitio, en el mismo terreno, vive también el primo del niño, que no tiene nada, ni siquiera va a tener un regalo de Navidad. ¿Por qué no lo llevó? Entonces, creo que el desafío de la iglesia más grande es que de una vez por todas nosotros visibilicemos al niño vulnerable, porque hemos hecho vista gorda, como decimos en mi país, toda la vida, porque creemos que un niño que está en una situación de riesgo, la mamá o el papá o su familia se tiene que hacer cargo. Entonces yo no me puedo meter porque es un problema de familia, pero el mandato de Dios, ¿qué dice? Dice que yo me debo preocupar por el débil y por el huérfano, porque es un mandato. No es que no puedo hablar con ellos porque no me quiero involucrar en problemas de familia. No, pero deben haber algo que usted pueda hacer, ¿no? Entonces, pero eso en general, ¿no? Excelente, excelente este tiempo. La iglesia tiene un gran desafío en medio de esta realidad y es el poder salir de su comodidad, salir de sus cuatro paredes, el poder despertar, abrir sus ojos y mirar mucho más allá de lo que pasa dentro de las cuatro paredes de una iglesia, el poder mirar a los niños que están a su alrededor, en su comunidad, alrededor de la iglesia, pero también alrededor de las familias que asisten a la iglesia, porque si bien la Biblia nos dice que nosotros somos luz, entonces estamos siendo luz en diferentes comunidades y qué estamos haciendo con los niños que están en nuestro entorno. Estamos en este tiempo, sí, tocando y es el tema. Importante, disculpa, una cosita tranquila. última, que es importante porque esta pregunta me la hacen, no sé si ya la hicieron, pero me la hacen siempre cuando hago los entrenamientos de discipulado. Por ejemplo, cuando yo hablo de que debemos ser relacionales. Entonces, los maestros, que me imagino que son de mi generación, no de la tuya, me preguntan, hermana, ¿cómo vamos a tener una relación con los niños? Usted dice, si estamos en pandemia, la iglesia no ha abierto. Entonces, y tienen razón en que la iglesia no ha abierto y no pueden hacer vida social con el niño, pero en cuanto a que el niño venga a la iglesia. Pero debemos también nosotros
entender ahora que el concepto de relación y de comunidad para estas nuevas generaciones no es el mismo que en mi generación. En mi generación el concepto de relación era a la salida del culto me voy a tomar un café, me voy a tomar un jugo, a algún lugar me voy a comer una arepa ahí con la pastora, un cafecito, un tinto, por si acaso para los hermanos de Chile el tinto no es, ahí es el café, no es el vino tinto, ¿okay? Entonces me voy a tomar un vino con la pastora acá y una arepa y vamos a construir una relación. El niño construye una relación a través de los chats, a través de las redes sociales. Entonces, el niño, las nuevas generaciones construyen relaciones no face to face, no persona a persona, lo hacen a través de las redes sociales. El concepto de comunidad para mí, en mi generación, el concepto de comunidad era mi iglesia. Era todas las familias compartiendo algo en común. Todos creemos en Dios, eso es comunidad. Pero el concepto de comunidad para el muchacho son todos los que tengo de contactos en mi teléfono. Entonces, que están en Japón, que están en China, que están en Alemania y que hablamos por puros símbolos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que usted debe tener una relación, en especial con estos niños en situación de vulnerabilidad, no significa que usted debe esperar necesariamente a que se abran las iglesias. Yo encuentro que tengo una relación, no sé mis sobrinos nietos, pero por ejemplo yo encuentro que tengo una relación con mis sobrinos nietos porque solo nos mandamos audio o a veces llamo por videollamada y ellos me cuentan algunas cosas que a veces entiendo y a veces no porque tienen algunos 4 años. Entonces, pero por ejemplo, para mí fue espectacular que hace un día atrás mi sobrina me dice, tía, está en clases de Zoom, mi sobrino nieto estaba en clases de Zoom, va en pre-kinder, entonces le dijeron que dibuje la familia y dibujó a todo y al final una raya amarilla dice, cuando le preguntaron quién era, dice, y esta es la tía Sole. Entonces él me ha visto en sus 4 años, creo que me ha visto como sus 6, 7 veces en persona, pero sí, toda la semana hablamos por videollamada o mandamos un audio. Entonces, y con mi otro sobrino que tiene 5 años también, él dice, te amo, tía Chole, y me manda un video o un audio. Entonces, nosotros debemos aprender a construir relaciones a través de estas redes sociales. Yo sé que cuesta, pero nosotros podemos aprender. Dice el Espíritu Santo a quien llama capacita. No solamente capacita en cuanto a la Biblia, Él también capacita en cuanto a lo tecnológico. Si usted no sabe nada, que apenas sé ocupar el computador, el celular, yo tengo una hermana de 72 años que se lo pasa en WhatsApp. Y mi hermana tiene 72 años y aprendió más rápido que yo. Entonces, cuando la persona quiere, puede. Sí, y puede. ¿Qué más nosotros que hemos sido llamados por Él y que su Espíritu Santo nos prometió que nos iba a capacitar? Él dijo, si yo los llamo, los capacito. Entonces, no tengamos miedo, hermanos, de que no es que la iglesia no ha abierto. Usted no espere que la iglesia abra, porque la vulnerabilidad de los niños en pandemia ha crecido el triple. El 25% subió en América Latina y también a nivel mundial está parecido el 25% de órdenes de divorcio. Quiere decir de que antes, por ejemplo, por decir algo, los países tenían 100 personas que pedían el divorcio, ahí qué sé yo, en el juzgado de familia. Hoy en día son 125 mensual. Entonces, el 25% de las familias se está divorciando. O sea, perdón, el 25% de las familias, más de las familias que se estaban divorciando, ahora es el 25% más. Entonces, imagínense lo que significa. Yo he escuchado en los últimos meses a personas de ministerio que se están separando, a personas que tienen un ministerio internacional que se están separando. Entonces, usted debe ver por los niños de sus iglesias, estos niños que a lo mejor no estaban en situación de vulnerabilidad, pero que ahora los padres se lo pasan gritando y peleando y están en la casa. Por ejemplo, antes usted decía, no, que no es vulnerable el niño porque tiene una familia bonita y todo lo demás. Oye, el papá perdió el trabajo, la mamá está trabajando desde la casa y le grita todo el día al niño. O el papá le grita todo el día por la impotencia de no poder conseguir trabajo. Entonces, comencemos a averiguar, a investigar qué pasa con los niños de la familia de la iglesia. Y comencemos a averiguar quiénes no eran vulnerables y ahora son.
Entonces, y comencemos a tener una relación con ellos a través de un WhatsApp, a través del Facebook, aunque los niños, bueno, va a tener que aprender Instagram porque los niños usan más Instagram, los adolescentes, y los niños más pequeños usan el WhatsApp de los papás. Entonces, Ajá. pero trate de ver cómo puede hacerlo. Y bueno, los que son de generaciones más jóvenes se pueden meter a los juegos en línea y ahí pueden jugar un rato con los otros niños de la iglesia, ¿no? Es cierto, pero es el poder relacionarnos e innovar y adaptarnos a la mente del niño hoy en día. Y muchas veces queremos nosotros es traer al niño a nuestra formalidad, a la forma en la que somos, a la forma en la que fuimos nosotros criados o lo que fue nuestra niñez hace años atrás. Y no, ya no es así. Entonces la idea es que podamos nosotros buscar la manera para poder adaptarnos a los niños de ahora y poder ayudarles, poder amarles, poder demostrar amor y saber que si nosotros estamos diciendo que Jesús es amor, que Dios es amor, que ellos también lo puedan vivenciar con aquellos quienes están trabajando con ellos, porque no podemos decir Dios es amor y tratarlos mal, herirlos. No, demostrar el verdadero amor de Cristo que nosotros también conocimos, pero que también ellos van a conocer a través de nosotros. Claro, y nunca diga no puedo, nunca diga que no puedo, es que yo no sé, es que solo dispóngase en las manos del Señor, porque como le digo, a lo mejor no sé mucho de la Biblia, pero una mirada, un gesto ministra al niño. Entonces, nosotros estábamos ahí en mi Facebook, yo tengo una foto con niños de comunidades indígenas en Guatemala. Esos niños no hablan español. Entonces, y son niños de comunidades muy pobres que ellos sí están todos en vulnerabilidad. Estábamos en ese momento en una escuela de la zona indígena ahí en Guatemala. Entonces, y esos niños que no hablan español, yo solo les miré de lejos y les sonreí, y de a una de esas niñas que aparece ahí en mi Facebook, de a una vino, se paró primero al lado mío, me sonrió, luego yo me senté en el suelo, no en el suelo, en una escalerita de concreto, y cada una de las niñas se ponía al lado mío, me levantaba el brazo y se ponían abajo mío y me miraban. Entonces, que hay necesidad, sí. Y no hablamos el mismo lenguaje, las niñas no hablan español, pero las niñas estaban metidas debajo mío para que yo solo les diera cariño. Entonces, eso es ministrar también. Solo un abrazo, es una administración, ¿no? Sí. Debemos estar siempre dispuestos para ayudar y para reflejar amor. Hermana Soledad, por acá tenemos varios comentarios. Tenemos al hermano Juan Miguel García que dice saludos desde Acarigua, es una ciudad acá en Venezuela. Atentos al tema, muy interesante, el presidente de los caballeros. El presidente de los caballeros, así que los caballeros están siendo llamados también a poder trabajar con la niñez, porque hemos visto muchas veces que esa parte de la figura masculina hace falta y es tan necesaria en la vida de los niños en condición de vulnerabilidad. Tenemos usualmente los hombres no se involucran en ministerios de niños. Sí. Y es lamentable porque, como tú dices, muchos niños necesitan la figura paterna. Se quedaron con la abuela, se quedaron con la madre, tienen la mamá soltera. Entonces necesitan, recuerden los hombres, ¿verdad? Que quizás puede ser parte de su proyecto, ¿no? Este año o el próximo puede ser parte de un proyecto para ellos, hacer una vez, por ejemplo, al mes, alguna actividad con los niños hombres de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque el niño adquiere la parte de la seguridad, la guía que tiene el niño la ve en el hombre. Entonces, no en la mamá. Entonces, por eso necesitan una figura paterna y los hombres son súper importantes. Así que, hermano, usted que está allí escuchando, es súper importante su participación para la sanidad de muchos niños allí en Venezuela. Así es. Nuestra hermana Mila dice, Dios bendiga a nuestra niñez. Y también tenemos una por acá que dice, David Paunes dice, necesitamos seguir atendiendo de manera integral a los niños para que sean adultos sanos. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad profética denunciando todo abuso. Así es. Y yo creo que muchas veces hoy en día tenemos ese temor de qué va a pasar si levanto mi voz. Entonces es ser valiente.
Tenemos otro por acá que dice, saludos amiga, tema importante. Nos dicen crear lazos de amistad con los niños. El pastor Iván Martínez dice, saludos Soledad, es un privilegio verte en este programa. Dios continúe bendiciendo tu vida y ministerio. Tenemos por acá, en algún momento dieron amén, así es. Dice, wow, cuánto se nos olvida a veces eso, asistir a la viuda y al huérfano. Dios nos ayude. Otro por acá dice, hay mucho abuso que sale a la luz. Lamentablemente, un gran porcentaje no. Y es así. Se conoce ya cuando son adultos que dicen, mira, me pasó esto, pero en el tiempo de la niñez muy poco se dice. Esa parte dice, me gusta. Gracias por aclarar y aportar esta herramienta, hermana Soledad. Tenemos otro por acá, nuestra hermana Katy Mendoza dice, importante tema que nos invita como cristiano y como iglesia a reflexionar y a la acción. Jesucristo nuestro Señor nos dejó el ejemplo y nos demanda que debemos llevar a los niños a Él. Cristo es el gran reivindicador de la niñez. En la época de Jesús, la niñez era también vulnerable. La iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces, ¿cómo hacernos de la vista gorda? Gracias, hermano, por hablar tan fundamental tema. Así es, y bueno, algo interesante que nos dice nuestra hermana es eso, que también en el tiempo de Jesús había niños vulnerables y no podemos nosotros hoy en día hacernos de la vista gorda. El pastor Iván comenta, Soledad, gracias por la enseñanza, eres más clara que agua de manantial. Qué bueno. Saludos, pastor. Otro nos dice por acá, Aleida León, buen tema para estos tiempos. Amiga, Dios te siga usando. Tenemos otro que dice, que tenemos muchos hermanos que comentaron. Dice, Soledad Rosas, que nuestro Dios te bendiga grandemente junto al equipo que está realizando este discipulado tan importante desde Santiago de Chile, hermana Soledad, la saludan. Ay, mire, por fin. Mi paisano. Sí, pues, nosotros sí, pues. Sí, se están reportando. Dice por acá, bendiciones, querida Soledad, desde Chile, un fuerte abrazo, qué alegría poder escucharte. Ajá. Ay, qué bendición. Un abrazo. A mi país, que extraño mucho mi país. ¿Cuánto tiempo tiene, hermana Soledad, que no va a Chile? No, ahora fui en noviembre, pero tuve que estar en cuarentena, entonces no pude ver a mucha gente, ni siquiera a mi familia pude verla completa. Mira, acá tenemos otro más. Sí, otro de otro país dice, un abrazo a la querida Soledad, tremenda maestra de la palabra de Dios. Bendiciones desde Bolivia. Ay, gracias. Y otro por acá dice, mi querida Soledad, un gran abrazo desde Punta Arenas, Patagonia chilena. Ay, en serio, mira, el lugar más frío, pobre hermano, ahí en Punta Arenas, ¿no? Es súper helado la zona austral, pero es precioso el lugar ahí. Sí, desde allá también nos vieron, dice, precioso espacio de reflexión. Y tenemos otro por acá, dice, el niño es como una semilla. Se prepara la tierra, el corazón, se siembra la semilla, el evangelio, se cuida la plantita, oración y conexión, y se invierte en cada proceso y crece con el cuidado del sembrador hasta ver el fruto. Para todo esto se necesita un corazón dispuesto con un llamado específico. Los recursos, aunque no lleguen de forma directa, Dios provee cada día porque Él te ha llamado. Un abrazo desde Nicaragua, hermana Soledad. Tenemos otro por acá, dice, Dios bendiga a los maestros que trabajan con los niños. Así es, una buena siembra. Dice, gracias por sus bellas palabras. El Señor, dice la hermana María Victoria Martín, el Señor levante en su viña hermanos con el llamado al ministerio, trabajar y sembrar la semilla de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y ya los últimos, dice Rosa Luzardo, un gesto dice más que 1000 palabras. Un niño debe sentirse amado
Y un gran abrazo, mi hermana Sole, mi padre te guarde, Eloisa Villanueva. Y por acá, gran reflexión, querida Sole, siempre sembramos en las generaciones, sin duda eres de gran bendición para muchos, te queremos, Carol Flores Loyola. Entonces, por allí se reportaron mis hermanos de varios países para saludar a nuestra hermana Sole. Hoy les comenté que teníamos un programa de lujo, gracias por acompañarnos, hermana Sole, en este tiempo. Si nos gustaría que pudieras darnos una reflexión final para aquellos maestros que están trabajando con niños, para aquellos a los que Dios también está llamando en este tiempo y para aquellos a los que Dios ya ha llamado, pero están allí en silencio porque tienen algún temor, algo les lleva a no accionar. ¿Qué nos puede nuestra hermana Sole decir en este tiempo? Bueno, yo creo que lo más importante es sentir el llamado de parte de Dios. Si usted no siente el llamado de parte de Dios, no significa que es menos espiritual, es menos cristiana. Simplemente a lo mejor Dios le está llamando a otra área de la iglesia. Siempre digo esto y no quiero que algunos líderes de iglesia me digan, no, usted está diciéndole que se vayan los hermanos que atienden a los niños, que se vayan a otros departamentos. Lo que estoy diciendo es que si usted no siente el llamado, porque usted sabe, el que no ayuda estorba. Entonces, es lamentable, ¿no? Entonces yo digo, si usted no siente el llamado de parte de Dios, está bien. Pregunta al Señor dónde debe estar, porque lo más importante no es ir al departamento de niños porque necesita más ayuda, porque Dios no necesita la ayuda de nadie, Él tiene a los llamados, ¿me entiendes? Entonces, si usted no se siente llamado, pregúntele al Señor dónde debe estar en este tiempo. Ahora, si usted siente el llamado de Dios, entonces hay una parte de la Biblia que dice que el que bendice a profeta, bendición de profeta recibe. El que bendice a justo, bendición de justo recibe. Pero dice, pero el que tan solo dé, aunque sea un vaso de agua fresca, o sea, no me cuesta nada. ¿Qué es? Un servicio. Yo voy, lo pongo debajo de la canilla o de la llave y entonces tomo el agua. Es un servicio, no me cuesta nada. Entonces dice, pero que al que dé, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños, que pueden ser los desvalidos, ¿no? Que pueden ser el huérfano, la viuda, ¿verdad? El menesteroso, pero que incluye a los niños, dice, recibirá la recompensa directamente de parte de Dios. Imagínense los que crecimos en la iglesia y que nos decían, hermano, vaya y bendiga al pastor, porque el que bendice a pastor, bendición de pastor recibe. Uno decía, bueno, voy a darle una bendición al hermanito de la banca. Entonces, al laico, ¿no? Al que no tiene ningún cargo. Y uno decía, bueno, pero si le bendigo a él, entonces bendición de justo recibo. Pero dice que el que bendice a uno de estos pequeños que incluyen los niños, recibirá la recompensa directamente de parte de Dios. Y dice, y no la perderá. No importa lo que suceda, pero usted no perderá la recompensa. Entonces, primero, usted debe sentir el llamado de parte de Dios y responder a ese llamado, si es en este tiempo con el departamento de niños o con otro departamento de la iglesia. Ahora, segundo, el que el Señor llama, a este capacita. Entonces usted no tiene que tener miedo de que voy a ir y no sé hacer manualidades. Cuando yo fui llamada hace 11 años atrás al Ministerio de Niñez a nivel internacional de parte de Dios, me acuerdo que mi mamá antes de morir me dijo, el Señor me habló y me dijo que vas a recorrer el mundo, y yo era misionera y no tenía ni para comer. Entonces vivía de ofrendas y yo digo, ¿cómo voy a recorrer el mundo? Y ella se reía y decía que el Señor me dijo que es el ministerio más importante que te ha dado. Yo no entendía nada, hasta que un día voy a mi iglesia y una persona viene y se pone a hablar en lengua al lado mío y yo pensando, hermana, apúrese porque tengo que irme. Entonces, y la hermana entonces empieza a hablar en lengua y dice, esto es lo que yo le hablé a tu mamá. Y desde el próximo mes, dice, comienza su ministerio a nivel internacional. Y yo decía, ¿quién si no conozco a nadie? Y al mes siguiente me llamaron de un ministerio que era de evangelismo de niños. Y entonces yo dije amén porque el Señor me estaba llamando. Pero ¿qué quiero decirle con esto, hermano? El Señor me llamó, pero yo no sentía amor por los niños. Yo sentía amor por los jóvenes. Pensé que tenía un llamado hacia los jóvenes. Entonces el Señor me llamó y para que usted sepa, quiero decirle que a mí yo me demoré, yo tomé la decisión porque entendí que era un llamado de parte de Dios. Pero yo soy mala en las manualidades, era mala con los niños, no me gustaba mucho trabajar con los niños porque me desesperaban, entonces, y no tenía como las palabras para conversar con los niños, menos.
Entonces, durante un año, yo no le dije a nadie, hermano, pero durante un año yo lloré y le dije al Señor, ¿por qué me trajiste a trabajar a ministerios de niñez? Y para peor, tengo que animar a los líderes de ministerios de niñez en 22 países. y yo no tengo ganas, yo no soy hipócrita y enojada con el Señor. Y un día le dije al Señor, si tú me llamaste, entonces tú ponme tu amor por estas nuevas generaciones, porque yo no siento amor, pero yo voy a responder a este llamado y lo voy a hacer. Y me paré ese día y dije, ok, yo deseo en estos momentos amar a los niños, aunque no siento nada. Y me demoré un año, hermano, un año. Esto no es que el Señor me tocó, yo me puse a llorar y me paré y ahora adoraba a los niños. No, hermano, usted, mire, el Señor llamó a una persona como yo para poder levantar muchos ministerios en América Latina, muchas iglesias en América Latina, a una persona que no le gustaba el trabajo con niños. Entonces, llamó a una persona que tiene dones administrativos y de liderazgo. Y entonces, ¿por qué el Señor me necesitaba a mí? Me necesitaba justamente por eso, porque yo no venía con la idea del trabajo de niño de iglesia local. No venía con la idea tampoco, a lo mejor, de cómo trabajar con grupitos pequeños de niños, como uno trabaja en iglesia local, ¿no? Entonces, yo venía con ideas de liderazgo administrativa para armar una red en América Latina. Entonces, pero me costó un año entender. Entonces, si usted siente que Dios le llama, pero no le gusta trabajar con los niños porque usted es ingeniero, a lo mejor, pero resulta de que el Señor necesita al ingeniero en este momento en su iglesia, o en su comunidad, o en su ciudad, o territorio, o país. Entonces, lo importante es que sienta el llamado de parte de Dios. A mí me costó un año que yo pudiera sentir el corazón de Dios, el amor de Dios por la niñez, me costó un año. Entonces, ¿por qué cuento siempre esto? Porque Dios no siempre llama a aquellos que ya trabajan con niños o que les encantan las manualidades o contar historias. Muchas veces se necesitan, cuando hablamos de que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, ok, para alcanzar a esta nueva generación se necesita ¿a quién? A los adolescentes que se lo pasan en TikTok, que no tienen idea de la Biblia, pero que pueden hacer, uno les enseña la clase y ellos la hacen en TikTok. Entonces, ¿a quién está llamando? A quien desordenado, que en realidad le pasa metido en el WhatsApp y en las redes sociales y no le interesa nada en la iglesia. Ok, también lo necesita. Entonces, ¿por qué siempre llamamos al hermano o a la hermana que le gustan los niños y le gustan las manualidades? Entonces, los que están sintiendo un llamado de parte de Dios en este momento y sienten que es el tiempo de Dios, que Dios les está hablando, usted responda al llamado, porque Dios necesita hacer cosas grandes y lo puede hacer por sí solo. Él no necesita de usted ni de mí, pero quiere a nosotros hacernos parte de esta bendición para que nosotros podamos ver el amor de Dios hacia estas nuevas generaciones. Entonces, para los líderes, por ejemplo, no tienen que estar esperando a lo mejor que si el hermano responde, que este no responde, que si el pastor me responde, me da dinero o no me da dinero. Usted haga el trabajo que Dios le mandó a hacer, y si después a lo mejor de preguntarle si tienen el llamado de 10 se queda con 3, usted con los 3 corre. Entonces, ¿por qué? Porque es el tiempo de Dios para esas 3 personas y usted. Entonces, usted disponga. Ahora, si usted no ha sentido el llamado de Dios, pero en estos momentos siente un llamado a la niñez vulnerable, a lo mejor usted es una mamá que tiene 60 años, 70 años, y usted dice que voy a trabajar yo con los niños hoy en día si yo ni siquiera sé de redes sociales. Pero los niños necesitan un abrazo de una madre, un abrazo de una abuela. Entonces, todos somos necesarios en el trabajo para alcanzar a las nuevas generaciones. Ahora, ¿cuál es como decía vos, qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué puede hacer mi iglesia? Usted dispóngase en las manos de Dios y escuche qué le dice el Espíritu Santo, qué es lo que es acorde para este tiempo. Usted no copie un programa de otra iglesia. Puede que ese programa de esa iglesia le sirva, como puede que no le sirva. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está haciendo cosas diferentes de acuerdo a la necesidad de los niños de cada iglesia. Ahora, si usted está a cargo del departamento, a lo mejor de ayuda comunitaria o departamento social, ¿no? Y está entregando la leche, el cafecito, la merienda a los niños de la comunidad, ok, usted tiene llamado a eso, pero llame a otros a trabajar a este ministerio para que esos otros creen las relaciones con los niños. Entonces, y puedan ir más allá que solo entregar la leche o la merienda, porque ¿cuál ha sido el problema de nosotros como iglesia evangélica? Que en los últimos años hemos tenido, no todos, pero que hemos tenido
que hemos usado mucho el evangelismo social. Antes no salíamos de la iglesia, estábamos en las cuatro paredes y eran los católicos los que hacían el evangelismo social. Ahora nosotros salimos afuera, hacemos evangelismo social y nadie se convierte. Entonces, ¿pero por qué? Porque está bien hacer este evangelismo social, no de ir y dar comida, cortar el pelo, dar la merienda, está súper bien, pero usted va a hacer un seguimiento, debe tener un equipo de seguimiento que esté dentro de estos departamentos sociales, ¿no? Entonces, y también debemos orar, todos los que estamos aquí escuchando, todos debemos orar y preguntarle al Señor qué podemos hacer. Primero debemos pedir perdón al Señor, porque si los niños vulnerables han crecido en nuestras iglesias o han aumentado, perdón, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, también es culpa nuestra. Entonces debemos pedir perdón al Señor y decirle, Señor, heme aquí. Quizás soy una anciana que tiene 65 años, no entiendo nada de niños, pero ¿qué puedo hacer? Pero aquí estoy. Porque el Señor a quién llama, está llamando a aquellos corazones dispuestos. Lo demás, el Señor los capacita. Todos somos necesarios, entonces usted responda al llamado de Dios y usted haga algo. No es que mi iglesia está, como estamos en pandemia, mi iglesia ha estado cerrada, así que los niños no están activando. ¿Por qué los niños no están activando? No, pero hacemos los cultos para los grandes. ¿Y los niños? Entonces, no, es que los niños no se conectan a Zoom, me dijo un día una... Yo le digo, claro, hermanas, imagínense, el niño está conectado de lunes a viernes en la escuela por Zoom. ¿Qué se va a querer conectar con usted el día domingo? Entonces, nosotros debemos como cambiar la estrategia, no hacer lo mismo de siempre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál estrategia? El Espíritu Santo es el único que le va a decir a usted qué es lo que debe hacer de acuerdo a su situación. Entonces, anímese, hermano, usted responda al llamado de Dios y simplemente dígale, Señor, mira, aquí estoy. Y que cuando cantemos la alabanza, a lo mejor que el Espíritu de Dios, no se la cantan allí, ¿no? La que dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y nosotros cerramos los ojos y pensamos que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, en mí. Y por eso lloro y soy libre y me voy feliz a la casa. Entonces, ¿por qué no puedo hoy en día usted haga esto? Cuando termine este live, usted busque ahí en YouTube y ponga esta canción, el Espíritu de Dios está en este lugar, porque yo creo que está en este lugar, que está a través de estas redes sociales. Creo que el Espíritu Santo no tiene pasaporte. Entonces no necesita entrar a ningún lugar, Él es omnipresente, está en todos los lugares, está aquí a través de las redes sociales. Entonces usted, cuando termine este live, usted encienda esa canción y dígale, o arrodíllese, o parado, sentado, como usted quiera, y diga, el Espíritu de Dios está en este lugar, y cierre sus ojos y piense en los niños. ¿Cuáles son los niños que el Señor va a traer a su mente en este momento? Y usted diga eso, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para sanar, está aquí para librar. Y el Espíritu de Dios está aquí en estas redes sociales. Y va a ir donde está el niño que necesita. Y usted canta esa canción después que termina acá. Y cuando venga los nombres a su mente de esos niños, de su familia, de su comunidad, de su iglesia, usted anótelo y comience a orar por esos niños y pregúntele al Señor, Señor, ¿qué debo hacer por este niño? Pero que no sea un tema online, uno más de todos los que usted ha escuchado en la pandemia. Usted responda al llamado de Dios y usted cante esa canción u otra canción que usted sienta y diga, ok, el Espíritu de Dios está aquí en este momento para consolar, para sanar, para liberar, y piense en esos niños. Entonces, usted vaya adelante, que Dios es con usted. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Soledad, por este hermoso tiempo. Sin duda, un gran desafío. De hecho, para mí ha sido una gran bendición y creo que sin duda para todo el que hoy estuvo conectado, escuchando y viendo esta transmisión, y también para aquellos que lo van a ver en diferido. Gracias, hermana Soledad, de verdad que ha sido un placer, un gusto el poder tenerla con nosotros acá, y deseamos que cada día el Señor pueda seguir usando tu vida para bendecir a la niñez de América Latina y también de todos los lugares a donde vayas, que puedas seguir bendiciendo a los maestros y seguir desafiando a cada día a la iglesia a poder levantar su voz para poder bendecir a la niñez en estos tiempos de vulnerabilidad.
Y ya nosotros hemos llegado al final de lo que trastornan al mundo. Aquí abajo están las redes sociales para que usted pueda seguirnos en Instagram, en YouTube, en Telegram y también en Facebook. Mírenlas bien, están aquí abajo, así que síganos. Si a usted le gustó esto y quiere compartirlo con alguien más, sepa que va a estar aquí en YouTube, usted lo busca y compártalo con su iglesia, compártalo con los amigos, compártalo. Comparta, véalo cuantas veces desee, pero siempre recuerde que la niñez te necesita conocer a Dios, necesita ayuda, y nosotros como conocedores, como creyentes fieles en Cristo tenemos la ayuda para los niños, pero necesitamos accionar. Y antes de irme quiero leer un comentario que llegó por acá, dice de Víctor Antonio Bernales, dice: qué bendición y sentido hay en esta exposición. Siempre quise dedicarle a los jóvenes y misiones. Ahora el Señor me tiene trabajando en un colegio público como profesor de religión y no quería enseñar a los niños. Gracias, Sol. Qué bendición en este tiempo, hermana Soledad. Hemos sido muy, pero muy, muy bendecidos y lo más importante, desafiados. Así que oramos para que todas las personas que hoy estuvieron acá puedan accionar para trabajar y para bendecir a los niños en su entorno. Bueno, si pudieran también, también quiero agradecerle a Carol Flores porque ella es la que me ayuda con el tema. Entonces, así que gracias a Carol, que es una excelente psicóloga que Dios tiene allí en Chile también. Y también que sería una bendición tenerla a ella en un live. Ella es psicóloga y trabaja con niños vulnerables. Entonces, también paso el aviso, ¿no? Sí. Bueno, y también que me gustaría que ya sea que yo estén en mi Facebook, porque yo estoy compartiendo también ahora, o que me puedan buscar, si pueden enviar, por ejemplo, algunos que ya trabajan con niñez en riesgo, como Víctor Bernales, que trabaja en una escuela ahí pública. Entonces, que también pudieran enviarme allí en el Facebook o en Messenger para yo poder estar orando por ellos, porque yo tengo una lista donde voy poniendo todos los ministerios que trabajan con niños vulnerables. Entonces me gustaría saber si algunos de ustedes que están allí en la sintonía, ¿no?, que pudieran, que estén trabajando con niños vulnerables, para que me digan de tal país y tal grupo, y para yo tenerlos en oración también. ¿Okay? Así es. Y bueno, sabemos que nuestra hermana está con David Sidgood. Si quiere alguna página donde nosotros podamos contactar, bajar alguna información, material. Sí, tenemos el Facebook de David Sidgood también, o me lo pueden preguntar ahí en mi Facebook también, pero tenemos el Facebook de David Sidgood Latinoamérica. Así que también ahí, a lo mejor ustedes cuando pongan esto ahí en YouTube, pueden poner en los comentarios, ¿no?, el Facebook si quieren buscar. Así que eso. Así es. En Facebook está, ¿cómo podemos encontrar a nuestra hermana Soledad en Facebook? Soledad Rosas. Bueno, ahí sale mi nombre como Sol Rosas, pero Soledad Rosas, completo. Y Rosas es la primera con Z. Rosas. Ok, perfecto. Entonces, mis hermanos, ha sido un tiempo de mucha, mucha bendición. Recuerde, si usted está trabajando o tiene algún proyecto, quiere iniciar un proyecto con niños vulnerables, coloque alguna petición de oración en el Facebook de nuestra hermana, escriba allí un DM para que ella pueda estar compartiendo con todo ese grupo de oración, y el poder accionar es lo más importante en este tiempo. Así que en este tiempo, bueno, finalizando ya, agradecidos por todos los que estuvieron conectados. Los esperamos en una próxima entrega de Los que Trastornan al Mundo. Chao, chao. Hasta luego, mi hermana Soledad. Adiós. Muchas gracias.